en las constituciones, ¿verdad? En la Constitución. Es decir, los derechos humanos adquieren categoría de ley de rango constitucional. Ya formalmente ya existe un sujeto pasivo de los derechos humanos. Este sujeto pasivo va a ser obviamente el Estado, contra él, ¿verdad? Se reclaman los derechos humanos. Principalmente estos fueron los movimientos de la revolución, de la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? La Declaración del Buen Pueblo de Virginia, que a la sazón pues forma la base de la Constitución de la Unión Americana, ¿verdad? Y también la Revolución Francesa. Pero, como enfatizamos en la clase anterior, estos fueron derechos humanos de la primera generación, los derechos individuales, aquellos derechos que pertenecen a la persona, esencia de tal, ¿verdad? Y que exigen únicamente el Estado dejar hacerlos, una actitud pasiva, ¿verdad? Permisible. Ustedes saben, pues son mírenla, qué clases sociales hicieron esas revoluciones, el movimiento de los Estados Unidos, ¿verdad? Eran personas pudientes que querían parte del poder del Estado. Pero sin embargo fue un paso muy importante. Los derechos pues, humanos ya tienen fuerza de ley, fuerza legal. Y cuando llega la tercera etapa, principalmente, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, ¿verdad? Porque acuérdense que ahí ya existía la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Pero pongámosle una fecha de nacimiento, ¿verdad? Los derechos humanos, ¿verdad? Desbordan el ámbito puramente nacional, constitucional, y ya se empieza con la adopción de instrumentos de carácter internacional. Entonces, en la tercera etapa, los derechos humanos se internacionalizan. Ya existe, pues, principalmente la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos. Para nosotros también la Carta de la OEA en 1948. De ahí vienen los pactos, ¿verdad?, de derechos humanos. Como ven, es un avance importantísimo, ¿verdad? De una aspiración filosófica pasamos a su constitucionalización, ¿verdad?, con fuerza de ley, y a la tercera etapa, su internacionalización, principalmente con el perfeccionamiento del derecho internacional a través de las Naciones Unidas, y para nosotros la creación de la Organización de los Estados Americanos. Entonces existen innumerables, ¿verdad?, instrumentos jurídicos internacionales. Aquí el doctor Larios nos menciona algunos, ¿verdad? La Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional sobre Derechos Humanos, los pactos, ¿verdad?, de derechos civiles y derechos económicos, entre otros, ¿verdad? Y también Europa tiene los suyos propios, en el continente americano también tienen los suyos propios, ¿verdad? Para que vean que los derechos humanos pues han adquirido una atención bastante importante de la humanidad, ¿verdad? Y aparte de instrumentos internacionales, existen órganos para promover su desarrollo, su estudio, su promoción. ¿Verdad? Su
cumplimiento. Ya hoy les trasladé un documento de apoyo a la docencia sobre derechos humanos. Pedimos un favor para que nos los publiquen. Si no se publican en este día, pues en estos días lo estarán publicando, pues ya está, ¿verdad? Solo para ser publicado. Es tema sobre derechos humanos, para ampliar, ¿verdad? Este tema que hemos estado viendo, porque el tema es muy importante. Entonces, ya vimos pues en el campo de derecho internacional, estamos bien, ¿verdad? Y ahora pues hablamos también de otro sujeto del Estado. Ahorita acabamos de hablar de la persona humana como sujeto del derecho internacional, ¿no? Que se manifiesta a través de los derechos humanos. Pero también el Estado. Como ustedes saben, el Estado pues ocupa mucho más espacio, ¿verdad? Y Guatemala pues no se queda atrás. Por lo menos nosotros que somos en el ámbito internacional, ¿verdad? Tenemos una extensión pequeña. En extensión, pues cuando existían 247 países, ocupábamos el puesto 107, ¿no? Un poquito más abajo de la mitad, con 400 kilómetros de costa. Otros países tienen hasta 108,000 kilómetros de costa, ¿verdad? En las fronteras. Somos, en cuanto a población, el país 67 de 243. Entonces somos un país relativamente pequeño en todo, ¿no? Y si vamos al ámbito de la producción, también estamos en una posición de un país muy pequeño. Por eso no quiere decir que todo país pequeño sea débil, ¿verdad? Porque miren ustedes, Israel es más pequeño que nosotros. Taiwán. Y tienen mucho poder, ¿verdad? Entonces, no, el tamaño muchas veces no implica el poderío de un país. Entonces, el Estado tiene sus elementos, ¿verdad? Los elementos principales del Estado son, como ya hemos visto nosotros, ¿verdad? La población, el territorio, y el doctor dice ahí el gobierno, pero para mí es la soberanía. La soberanía es el elemento del Estado. El gobierno es parte de la soberanía, es una manifestación de la soberanía y después se ejerce la soberanía, ¿verdad? En forma material. El elemento es soberanía, ¿verdad? Entonces, el Estado necesita de una población permanente. Necesita de una extensión en donde asentar esa población y donde ejercer materialmente esa soberanía. Y un poder, ¿verdad?, que deviene de la legitimación. Entonces, nuestra Constitución pues sí se ha ocupado, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a población, podríamos señalar algunos artículos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 1, que habla sobre, se organiza para proteger a la persona. La población está compuesta por personas y familias, y la familia también, ¿verdad? Las familias también pues componen a la población, ¿verdad? También tenemos el artículo 2, ¿verdad? Garantizar a los habitantes de la República población. Población. Tenemos, por ejemplo, el artículo 4. En Guatemala, todos los seres humanos, ¿ah?, todos los seres humanos,
El artículo 3, el derecho a la vida. ¿A quién le está el derecho a la vida? ¿Verdad? La vida humana. Pues tenemos uno más específico con carácter político, muy importante también, ¿verdad? En el artículo 141 constitucional. La soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? ¿Quién la delega para su ejercicio? ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta que esto se refiere al elemento, pues, población, ¿verdad? Población. La soberanía. Aquí tenemos dos elementos en el artículo 141, población y soberanía. O mejor dicho, contrario censo, soberanía y población. Elementos del Estado. El territorio, claro, un ejemplo, por un ejemplo, el artículo 142 constitucional. El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional. ¿Qué integra el territorio? ¿Cómo está integrado el territorio nacional? Por el suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial, espacio aéreo. Todo eso, ese es el territorio. Y ahora nuestra función es clara. Nuestra función es clara, ¿verdad? En estas situaciones. Entonces vemos que la población, ¿verdad?, es el elemento humano del Estado. Es la comunidad de hombres y mujeres, ¿verdad?, unidos con vínculos económicos, políticos, sociales, jurídicos. También tenemos el idioma, la costumbre, la identidad. Por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna enemistad con ningún otro país, pues, ¿verdad? Pero no es lo mismo, por decirnos algo tan trivial en el deporte, ¿verdad? Que pierda México, que pierda Salvador, Honduras, a que pierda Guatemala. Nos afecta, ¿verdad? Esa es parte, pues, de nuestra identidad como parte de la población de un Estado, ¿verdad? Como parte de la población de un Estado. Y ahí pierden lo que es la nación y todo, pues son cuestiones más puntuales, ¿verdad? Y la nación, pues, es un poco más reducido que lo que es la población, ¿verdad? El, el territorio es la delimitación geográfica del Estado. No es necesario que el territorio sea una única y sola unidad de espacio, ¿verdad? Puede estar fraccionado, incluso separado por continentes. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo importante? La soberanía que se ejerce. Eso es lo que va a identificar al territorio. Miren, por ejemplo, Estados Unidos tiene territorio en Asia. El Reino Unido, no digamos, ¿verdad? Francia. Han tenido territorios en África. Han tenido territorios en Asia. Han tenido territorios en los países árabes. Y es
un mismo territorio bajo una misma soberanía. Entonces el territorio, que quede claro, no es necesario que fuera una sola unidad. Miremos el actual Estados Unidos, ¿verdad? Están los Estados Unidos, ¿verdad? Los estados, Canadá y posteriormente Alaska. Y Alaska es tan de Estados Unidos como todos los otros estados. Aunque ahorita hay una cuestión muy complicada, pues. Vladimir Putin empezó a reclamar Alaska para Rusia. Eso puede crear un conflicto grandísimo, ¿verdad? Un conflicto muy grande. Quedémonos ahí, ¿verdad? Territorio. ¿Qué sucede? Rusia no está pegada con Alaska. Sin embargo, está reclamando ejercer su soberanía. Entonces, como ven, el territorio pues es amplio, ¿verdad? Entonces, es esa limitación geográfica específica, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de la soberanía es muy importante. Y la soberanía, que es ese poder de gobernar con exclusión de cualquier otro poder. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Que para el derecho internacional la soberanía tiene dos versiones, ¿verdad? Hacia lo interior y hacia lo exterior. Hacia el interior, el jus imperium, absoluto, ¿verdad? El gobierno sobre los demás y lo demás. Hacia lo exterior, todos los estados, ¿no?, gozan de soberanía, gozan de dignidad. Entonces no puede ejercerse el jus imperium, aunque de hecho sí lo han hecho algunos, ¿verdad? Rompiendo principios de derecho internacional. Lo han hecho. Pero en principio eso no se debe hacer. Pongámoslo desde el punto de vista doctrinario. La soberanía, pues, no tiene ningún otro superior que gobierne el Estado. Y a través de la soberanía, pues, ejerce el gobierno. A través de la soberanía también se obtiene personalidad y capacidad jurídica internacional. Y esa capacidad y personalidad jurídica nos da las bases para relacionarnos internacionalmente. Y al relacionarnos internacionalmente, adquirimos derechos y obligaciones como entes de derecho internacional. ¿Y por qué es importante? Porque esos derechos y esas obligaciones se van a hacer cumplir, se van a exigir en el ámbito internacional. Al interno, ¿quién le puede exigir al Estado el gobernar sobre el Estado? Nadie, ¿verdad? Ni siquiera en el ámbito internacional. Entonces, en la soberanía, en el ámbito interno es el jus imperium, en el ámbito internacional es de coordinación y cooperación. Coordinación y cooperación, ¿verdad? Hacia lo interno, el jus imperium, ¿verdad? Hacia lo internacional, cooperación, ¿verdad? Y sobre todo, coordinación. Ahí no se va a saber, no se va a alegar quién tiene más soberanía. Todas las soberanías son iguales. Aunque, como le digo, en la vida práctica, hay cuestiones que sí, ¿verdad? Rayan, porque Estados Unidos aquí ha venido a ordenar. Y no solo Guatemala, a Centroamérica y a toda Latinoamérica. Si domina Europa, mire cómo tiene, Estados Unidos tiene sumido a Europa en este problema. Para él ha sido un buen negocio, porque ha vendido armas a los dos bandos
pero también ha vendido productos. Triangulando los productos de Rusia, los vuelve a vender a Europa al triple. Esas son las situaciones. Pero domina, pues, ejerce dominio. Imagínense, si ejerce dominio sobre los países europeos, son países grandes, desarrollados, con un nivel de estudio y cultura mucho más, más todo de educación, ¿verdad? Mucho más elevado que el de nuestro. ¿Cómo nos tendrá a nosotros? Antes ahí las relaciones, en principio son de derecho, ¿verdad? Pero a veces se manifiestan en relaciones de poder. Uno que da un ejemplo muy exacto de esas relaciones de poder y relaciones de derecho es Edgar Bodenheimer. Cuando lean ese, no sé si les pidieron ese libro a ustedes. Bien, entonces, los estados, pues, tienen sus elementos fundamentales, esenciales: población, soberanía y territorio. Pero también cuenta con elementos secundarios, ¿verdad? Que también vienen a complementar su individualización, tales como moneda propia. ¿Qué sucede cuando se adopta el patrón dólar o el dólar como moneda? Ahí se está entregando parte de la soberanía. La gente lo celebra y todo, pero nosotros que somos estudiantes de derecho vemos esa cuestión de otro punto de vista, desde el punto de vista de la soberanía. No conviene estar entregando parte de la soberanía a nadie. La soberanía puede ser sagrada para todos los estados. Entonces ahí pierden la soberanía monetaria. Van a depender de los intereses de otro. Y si el otro le conviene hundir a los demás, los hunde, pues. ¿Y qué? Ese es el problema, ¿verdad? Tenemos los símbolos patrios, ¿no? Nuestra propia bandera, héroes nacionales, etcétera, ¿verdad? El sistema, especies fiscales, especies postales que habían antes, no sé si todavía existen, identificaban a un país. Esos son elementos secundarios. Nuestras tradiciones, nuestro folclore, que son propios nuestros, ¿verdad? Y nos individualizan. ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros la clasificación de los sujetos del derecho internacional? Pero también hay clasificación de los estados, es diferente, ¿verdad? La clasificación de los estados es en estados independientes y estados dependientes. Esto es desde el punto de vista de la soberanía, ¿verdad? Dice el doctor Larios, la clasificación de los estados se hace generalmente si partiendo de la noción de soberanía, entendiendo esta facultad o función de regir o gobernar con exclusión de cualquier otro poder. Algunos estados no tienen el ejercicio de su soberanía o si lo tienen restringido. Dentro de aquellos estados que ejercen plenamente su soberanía, existen diferentes modalidades de organización interna. De ahí que en los primeros se les llame estados independientes, ¿eh? Bueno, y estados dependientes a los otros. Y los estados dependientes parcialmente dependientes. A estos añadimos otra clase de territorios que gozan de un estatuto muy especial, ¿verdad? O sea, cada estado se organiza como mejor le convenga o según su tradición. Por ejemplo, España, saber, no sé qué tipo de estado, ¿verdad? Parece medio federal, se subdivide en autonomías, ¿verdad? En autonomías, ¿ves? Está de Cataluña, la de Madrid, la de Valencia,
Andalucía, son unidades. Incluso fíjense ustedes que, como yo tengo una maestría de ahí, ¿verdad? Que estas unidades, ¿verdad? Cuentan con su propia corte de justicia. España tiene las supremas cortes, ¿verdad? Pero ellas tienen una corte suprema también de su propia autonomía, según la Constitución de 1978. ¿Verdad? Sí, las comunidades autónomas. Ajá. Muy bien, Kenneth, muchas gracias. Las comunidades autónomas, ¿verdad? Y son más de 17 hasta a donde yo recuerdo, porque como uno lo estudia, ya no lo vuelve a repasar, ¿verdad? Hace como 12 años que estudiamos esta Constitución de 1978, que es la que está en vigor. Habla pues de esas, ¿verdad? Comunidades autónomas que, y es bajo una monarquía constitucional. Imagínense, monarquía constitucional. Entonces, los primeros ministros realizan ciertas funciones, la realeza otras funciones, ¿verdad? Se complementan, ¿verdad? Bueno, entonces, los estados independientes, ¿verdad? Hay estados simples y estados unitarios. Y los estados compuestos. Simples o unitarios y compuestos. Son dos tipos diferentes. El unitario, ¿cómo sería un estado unitario? Tiene el poder, ¿verdad?, centralizado, un ejercicio del poder vertical o piramidal en última instancia, ¿verdad? Guatemala sería un unitario, ¿verdad? Un estado simple, donde, bueno, hay errores, ¿verdad?, que provocan que una persona concentre mucho poder. Y en los otros estados compuestos vamos a señalar únicamente la federación, ¿verdad? Porque como digo, Suiza tiene otra forma, cantones. Pero la federación es la que más, ¿verdad? Incluso la Unión Europea tiene ciertos rasgos de confederación. Está la confederación y la federación. Esto fue tan importante, ustedes, que provocó la guerra interna de los Estados Unidos en el siglo XIX. Los esclavistas del sur abogaban por una confederación de estados. William Walker, enviado del Partido Esclavista del Sur, voltea a ver al sur de sus fronteras, pone los ojos en Centroamérica. Quería convertirlo en un estado esclavista para romper el equilibrio que existía en ese tiempo entre esclavistas y no esclavistas, ¿verdad?, que tendían los no esclavistas al capitalismo. Ustedes ya saben, pues, esta guerra de Centroamérica, ¿verdad?, que fue una gesta gloriosa para nosotros, para Centroamérica, ¿verdad? Ahí está, hay nombres como el del mariscal José Víctor Zavala, ¿verdad?, héroes de guerra. Que la única vez en que Centroamérica se ha unido para enfrentar, ¿verdad?, un frente común. William Walker toma el poder en Nicaragua, se proclama presidente, porque los nicaragüenses le abrieron la puerta en esa confrontación liberales y conservadores. Y su discurso de toma de posición lo hace en inglés, en una base militar. Pero traicionó al Reino Unido y traicionó al señor Vanderbilt, archimillonario, de los primeros archimillonarios, ¿verdad? Él financió mucho la avenida
de William Walker y con armamento nuevo. Aquí en esa lucha todavía se peleó con armamento de mucho armamento de la colonia. Imagínense. Ellos ya traían lo más sofisticado. William Walker no era cualquier tonto, ustedes. A los 25 años era, creo que, médico, abogado y periodista profesional. Era una persona muy inteligente. Pero la traición a Inglaterra y a Vanderbilt le costó quedarse solo. Se le captura y se le fusila. Este acontecimiento influyó directamente en el piel de la balanza en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Pero no se le reconoce a Centroamérica esa gesta, ¿verdad? Que vino a dar con el triunfo, pues, de los capitalistas del norte, los federalistas, no los confederados. Entonces, como ven, la forma de organizar un Estado es muy importante. Guatemala se había organizado en forma federal, Centroamérica al principio, pero intereses cantonales provocaron la división. Y somos paisitos, ¿verdad? Somos veletías que vamos al vaivén de los acontecimientos mundiales. ¿Cómo lo vamos a consolidar así? Entonces ven que este señor Bukele ya habla, ¿verdad?, de la nueva unión de Centroamérica otra vez. Entonces, el gobierno federal, ¿verdad?, los estados compuestos, está la confederación. Ahí la confederación, pues, hoy guardan prácticamente toda su soberanía. Solo dan parte de soberanía al gobierno, al ente confederativo. Un ejemplo un poquito que se adapta un poco a esa situación sería la Unión Europea, ¿verdad? Hoy, ven, cada país es cada país y se manifiesta en algunas situaciones en forma conjunta. Por ejemplo, la sanción que le dieron ahora a la fiscal, ¿verdad?, en nombre de Europa. Pero cada país guarda, pues más o menos así va siendo la confederación, y es lo que querían los estados esclavistas del sur. Mientras que los estados del norte, más avanzados comercialmente, técnicamente, abogaban por el capitalismo. ¿Pero qué tiene esto? La federación, ¿verdad?, tiene una forma de ejercer el poder más horizontal. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijimos en los unitarios? Vertical, ¿verdad? Se centra mucho el poder, a cambio, en la federación se horizontaliza más el ejercicio del poder. ¿Verdad? Pero comparten una moneda, una representación internacional, el derecho de legación diplomática, el aspecto militar, las políticas económicas. Y a unas otras los dejan a cada uno de los estados. Miren ustedes, cada estado tiene lo que es la pena de muerte, han oído ustedes, ¿verdad? Que un estado se acepta, en otras no, porque tienen sus propias legislaciones. Tienen también sus propias cortes, ¿verdad? Tienen su corte para juzgar. Corte estatal, pero suprema en ese estado. Lo que decían los padres fundadores de Estados Unidos, que nadie se haga con el poder absoluto. Esa fue la lucha de ellos, que nadie pueda hacerse con el poder absoluto. Por eso está más horizontalizado el poder en ese tipo de países, ¿verdad? Pero también tenemos los estados dependientes, ¿no? Entonces casi no existen, existían mucho después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando el fideicomiso internacional, ¿verdad?, se hizo sentir sobre unos países. El ejemplo más claro está el de Japón, ¿verdad? Douglas MacArthur llega como emisario, ¿verdad?, a administrar Japón por 20 años. Pues era un estado dependiente. Yo pondría aquí el ejemplo de, digamos, Puerto Rico, diría yo, ¿verdad? Dice, lo dependiente, como su nombre indica, son aquellos estados que están sujetos a otros. Con la doctrina de la autodeterminación de los pueblos y las condiciones impuestas a los países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, esta clase de estados ya no existe en la actualidad, por lo que era parte de la doctrina solamente, pero sí existe Puerto Rico, existe todavía, ¿verdad? Existe cierto vasallaje, miro yo, con Puerto Rico. No es un estado totalmente independiente, es un estado libre asociado. ¿Sí? Pues ese asociado, ¿qué significa, verdad? Bueno, y aquí el doctor pues nos menciona otras situaciones, dice como territorios internacionales, la Antártida, ¿verdad?, es uno de los ejemplos claros. En esos territorios internacionalizados o internacionales no se puede ejercer soberanía. Esos pertenecen a la humanidad. Por ejemplo, la Antártida se puede ir únicamente por cuestiones científicas. Únicamente, ¿verdad? No se pueden hacer ahí cuestiones militares, ni puede reclamarse soberanía. Guatemala obviamente nunca ha ido, aunque nosotros qué proyectos científicos tenemos. Son las grandes potencias, ahí está Rusia, está Japón, está China, Estados Unidos, Canadá, tienen delegaciones científicas permanentes ahí, permanentes. Parte del dominio de ellos, ¿verdad? Y habrán otros, ¿verdad?, que dice Dancing, el DANX, cómo se administran, ¿verdad? Territorio de la cuenca del Sarre, son datos históricos, ¿verdad? Zona del Tánger, Trieste, y aquí nos da la historia el doctor, la Antártida, lo que les decía, ¿verdad? Que es enorme. Aquí dice, ningún estado ha logrado establecer su soberanía en Antártida, aún cuando varios lo han reclamado en relación con algunas partes. También están en problemas, en lío. También en la parte de Terranova hay un tremendo lío, ¿verdad? Tremendo. Están peleando Rusia, unos países escandinavos, creo que está Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, creo que Japón también ando por ahí, que están peleando soberanía ahí. Pero fuerte, porque hay unas riquezas enormes. Y es un lugar militar estratégico. Tiene mucho. Toda esa parte por ahí la están peleando. Pero lo que es Antártida, pues ya es un territorio internacionalizado. Aunque dicen, mira, pues esta parte no, y esta sí, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla, pues, la comunidad británica, ¿va? También. Bueno, ustedes que el imperio británico, hasta ahora, porque no creo que sea imperio ahora, tuvo mucho territorio mundial. África, Asia, América, Oceanía. Todavía miramos ahí Australia, Nueva Zelanda, ¿verdad? Imagínense a dónde andaba esa gente ustedes. Y qué territorios explotaron. Miren, eran como que nos abrieran las bóvedas del Banco de Guatemala, ¿va ustedes? Así se enriquecieron estos países, a sus anchas. Incluso parte del diamante azul, hay una historia del diamante azul, ¿verdad?, de un marajá de la India. Único en el mundo. Con la enviada de los británicos, ¿ves?, se partió en 4, ¿verdad? Un diamante enorme, ¿ves? Y aún está guardado en las bóvedas de las joyas de la realeza británica, pues son robados, pues. Han sido despojados los territorios, pues, a la fuerza. Y así han hecho dinero estos países, ¿verdad?
Si no, miren el caso nuestro de Belice, cómo fueron apoderándose. Y ahorita están metidos ahí como que fuera de ellos. No se arrepienten. Cualquier cosa que le levantamos solo la mano y ya estaban acorazados. En el tiempo del presidente Sheila Ungerú, ustedes hasta no habían nacido, trató de recuperar Belice y ven a colocar un acorazado en las costas de Belice. Dice que desde ahí iba a tirar las bombas. En aquel tiempo eran del tamaño de un escarabajo, esos Volkswagen. Dice que no sé cuántas horas destruía toda la capital de Guatemala, si se tocaba Belice. Ustedes están metidos, ¿verdad? Y si ustedes ven el dólar Beach, se usa ahí, ¿verdad? Un dólar que tiene la efigie ahí de la reina de Inglaterra. Entonces, y ahorita, ¿qué problema tiene Venezuela? Miren, ingleses. Irak, ingleses. Gibraltar, ingleses. Malvinas, ingleses. No es una historia grande, ustedes. Analizada desde otro punto de vista, es una historia triste, de despojo, ¿no? Pero también nosotros hemos sido muy mojigatos, ¿verdad? Y hemos tenido una diplomacia pésima, pésima. El frecuente es que perdimos totalmente el territorio. Bueno, vida de los estados, ¿verdad? Nacimiento de los estados. ¿Qué tipo de estados hay según su nacimiento? De tiempo inmemorial, por asentamiento, emancipación, fraccionamiento. ¿Verdad? Inmemorial, sabemos aquellos estados que no podemos determinar exactamente cuándo nacieron, ¿verdad? La India, el Reino Unido, ¿cuándo? ¿Cuándo fue el Reino Unido? Ya, ¿verdad? China, Corea, Japón. Los países tienen una historia antiquísima, Egipto, ¿verdad? Irak. Está viendo un documental en Irak de un mercado, fíjense, entraron a un mercado, lo tienen nítidos ustedes. Precioso el mercado. 3000 años el mercado, 3000 años. 1000 años antes de Cristo estaba ese mercado. De esos países, de esos estados no se puede determinar el momento de su nacimiento, ¿verdad? Pero ahí están, existen. Grecia, imagínense ustedes. Turquía, ¿verdad? Pero también hay otros estados que son por asentamiento, ¿verdad? Llega un grupo de personas en un territorio no reclamado por nadie y se asienta ahí. Eso sucedió mucho antes, ¿verdad? En el principio de la historia, ¿verdad? Fueron perfeccionándose. Hoy es muy difícil que exista. Solo hay un país relativamente, ¿verdad? que cumple con esto, que se llama Liberia, en África. Si tienen curiosidad, lean la historia de Liberia. Ahí tiene que ver el presidente Monroe. ¿Cómo se llama Monrovia, su capital? Un proyecto, ¿verdad? De ser un Estados Unidos blanco. Entonces ahí, algunos personas de la población negra, ¿verdad? Los llaman y los que estaban de acuerdo pusieron un barco y se lo llevaron a esa parte de África. Y ahí asentaron, ¿verdad? Y ahí está el estado, se llama Liberia, existe. Pero fue por asentamiento, ¿verdad? Un grupo de personas que llegaron. También está por emancipación, ¿verdad? Por emancipación. Nosotros, ¿verdad? México, todos los países latinoamericanos, lo que hemos contado en nuestra historia, ¿verdad? Y la respuesta que tuvimos de Europa, ¿no? Por un movimiento, pues, anticolonial, ¿verdad? Antiopresor de otra metrópoli, ¿verdad? Ya sea por las armas o de forma jurídica, pero ¿verdad? Quita uno el yugo, pues, de un poder, de un Estado, ¿verdad? Que esté gobernando sobre otro Estado. Las colonias inglesas que han, ¿verdad? Surgido, las francesas, miren ahora todavía cómo responde Francia a los movimientos de las personas de África,
hoy por hoy. Imagínense, hace 100, 150 años, cómo era la respuesta de esos estados, era brutal. No digamos la colonización del Congo belga, miren ustedes. No me acuerdo cómo se llama el rey segundo, Alberto II, creo que es. Cruel el tipo, de los más crueles que han habido, ¿verdad? Cómo dominó al Congo belga. Por fraccionamiento, ¿verdad? Pakistán era parte de la India, ¿verdad? Y se fraccionó. Bangladesh también, ¿verdad? Se fracciona. Sudán del Sur, se fraccionó de Sudán. Y hoy por hoy es uno de los países más pobres del mundo, debe ser el más pobre del mundo, una miseria espantosa, espantosa. Gente con ingreso de $2 y con 10, 12 miembros de familia. Imagínense ustedes. Y también podríamos decir Panamá, lean la historia del canal de Panamá, vean por qué nació Panamá. Porque Panamá era parte de Colombia, era Colombia. ¿Por qué la independencia de Panamá? Colombia no quería que se construyera el canal. Y a Estados Unidos le interesaba, le convenía, ¿verdad? Con base a una doctrina que tienen hoy, se llama la doctrina Maham, un almirante, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que hizo un libro importantísimo, pues tiene conocimiento mundial ese libro, ¿verdad? Lo estudian en Japón, en la China, en todas, ¿verdad? Tienen armadas grandes. Yo me acuerdo el nombre del libro, donde dice que el que domina las rutas marítimas domina el mundo. Es decir, esa era su forma de pensar. Y le propuso al presidente de ese entonces dominar la cuenca del Caribe como parte del poderío imperial de los Estados Unidos. Se les interesaba la conexión interoceánica, a la que se puso Colombia, como les dije. Entonces, se independizan a Panamá y ya tienen ellos la anuencia de las autoridades panameñas, ¿no? Fue parte del movimiento. Podría ser, ¿verdad? Sí, porque no, bueno, era parte de Colombia y se anexó a Colombia. Pero también se pueden modificar los estados, ¿verdad? Centroamérica se modificó, ¿verdad? Pero también con base a su personalidad internacional. A veces en la forma de gobierno también cambia, ¿verdad? Han pasado de monarquías a repúblicas, ¿verdad? De repúblicas a sistemas socialistas, etcétera, ¿no? Entonces también eso nos marca el nacimiento de los estados, pero también hay extinción. Los estados también se extinguen. Miren ustedes, se extinguió la Unión Soviética. Si ustedes hubieran existido en el tiempo que la Unión Soviética era potencia mundial, era increíble que se extinguiera un país tan enorme. Ahora creen en la historia rusa que Gorbachev es un traidor. Hay una línea que está analizando la forma de actuar de Mikhail Gorbachev. Boris Yeltsin, que lo sucede. Lean ustedes La Perestroika. Es un libro escrito por Mikhail Gorbachev, La Perestroika. Es un libro muy interesante, ¿no? Les va a hablar usted sobre esa transformación que tuvo la Unión Soviética. Medía 22 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros medimos 108,000. 108,000. La Unión Soviética medía 22 millones de kilómetros. Y pico, ¿eh? Y se extinguió. Entonces dice, la extinción de los estados puede ocurrir por cualquiera de las causas siguientes. Por fusión, ¿no? Por anexión, ¿no? Por fusión con otro estado.
por anexión también, ¿verdad? Puede haber, ¿verdad? Anexión de un estado a otro. Centroamérica con relación a México, ¿verdad? Al gobierno de Iturbide. Ahí desaparecíamos por anexión. Nosotros fuimos mexicanos según tiempo, pero no surtió tampoco, ¿verdad? Queríamos monarquía, ¿eh? Maximiliano, pero por fraccionamiento. Centroamérica va a desaparecer. Las repúblicas unidas de Centroamérica desaparecen. Nos dividimos. La Unión Soviética va que se desintegra en 15 repúblicas. Por conquista. Ahora es difícil que se dé, muy difícil. Pero ahí existe la posibilidad, ¿verdad? Entre otros, como ven, los estados también pues, pueden extinguirse. El imperio austrohúngaro. Sucesión de los estados. O sea, si desaparece uno, muchas veces queda en el aire muchas situaciones. Por ejemplo, desaparece la Unión Soviética. ¿Qué sucede ahí? Entonces, en muchas oportunidades existe sucesión, como ustedes ven, ya sea que se adhiera a otro país, ya sea que lo conquisten, ¿verdad? O ya sea que se desintegre, siempre queda alguien, ¿verdad? Posterior a ellos. La sucesión de estados se produce cuando una persona internacional, dice, ocupa el de otra persona internacional a causa de ciertos cambios en las condiciones de esta última, ¿verdad? Puede sucederse totalmente o parcialmente, es bien muy variado, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasó con la Unión Soviética? ¿Quién sucede la Unión Soviética? La sucedió Rusia. Y vemos que todavía en la Carta de Naciones Unidas dice el Consejo de Seguridad está integrado por la Unión Soviética. Pues todavía no existe. ¿Y quién lo sucedió? Rusia. Tal vez en algunos derechos y en algunas obligaciones. El problema que quedó con la situación de la Unión Soviética es que muchos paisitos pequeños quedaron como superpotencias atómicas. No recogieron el arsenal atómico y lo dejaron instalado donde estaba. Muchos países que se independizan, pues era su territorio, ahí les quedó. ¿En dónde se presentan problemas cuando hay sucesión de estados? En la nacionalidad, en los tratados, en la deuda pública, en la legislación, en los asuntos judiciales. Entonces hay que afinarlo después, ¿verdad? Entonces, en la nacionalidad, pues es bastante variado también, pero es un problema que surge, ¿verdad? Puede que los habitantes adquieran nueva nacionalidad, pueda que se regrese a un territorio, ¿verdad?, del otro estado que quedó, si hay algún otro estado, etcétera, ¿verdad? Es muy variado. Como yo les decía, en la historia de México, Estados Unidos, Texas, ¿verdad? Se le ofreció a la gente, pero que adoptara la nacionalidad mexicana y la religión católica, cosa que no sucedió. Entonces engañaron a los mexicanos. Solo entraron y todavía cuando estaban adentro, pues se sublevan y se anexan a Estados Unidos. Ahora Texas quiere desanexarse, no sé si se han dado cuenta, hay problemas ahorita ahí. Y México dijo que apoya a Texas. Pues Texas era de México. California, todos esos países, todos esos estados fueron perdidos por México. Según dice acá la película del Zorro, ¿va? Hablan de estados de California española, la Florida, Colorado, todos esos lugares eran parte de. Pero España fue despojada de todos esos grandes territorios, de ahí, perdón, en México, ¿verdad? Entonces la nacionalidad se ve afectada. Los tratados, ¿verdad? Los que quedan
invariables, y eso que esté muy claro, los tratados que hagan invariables son los tratados de límites. Esos sí no se pueden mover, ¿verdad? Tienen que respetarse, ya es otra soberanía la que estamos afectando. Entonces, los tratados de límites quedan intactos, ¿verdad? Y ya pueden discutirse los tratados de extradición. Muchas veces la deuda pública también hay que discutirla, etcétera, pero los tratados sean afectados. La deuda pública también dice, ¿verdad? ¿Cómo se adquirió? ¿Para qué sirvió? Bueno, aquí hay que darle un tratamiento especial según la situación, las circunstancias que estén. La legislación, obviamente, va ustedes. La nueva entidad tendrá que hacer su propia legislación y empieza a renovarlo. ¿Cómo empezamos? Con una ley suprema, obviamente. Una ley suprema. Y el Poder Judicial. Los casos terminados, los que están en trámite, se les va a dar un tratamiento especial en lo que dispongan las autoridades, ¿verdad? Muchas veces los procesos en trámite tienen que terminar, ¿verdad? Tal vez solo hasta la sentencia podrá influir, etcétera, ahí dependerá, ¿verdad? Pero en todos los estados, como personas jurídicas internacionales, también tienen derechos. ¿Tienen ustedes? Y antes vamos a entrar a la ley. Tenemos la carta de la OEA. Tomen ustedes su carta. Y vamos a hacer algo muy interesante aquí. Vamos a retomar un tema anterior. Derechos y deberes fundamentales de los estados. Los estados son jurídicamente iguales, un derecho. Artículo 10. Disfrutan de iguales derechos, e igual capacidad para ejercerlos. Tienen iguales deberes. Entonces es un derecho, igualdad. Derecho a la igualdad. Pónganlo ahí, a la par. Los derechos de cada uno no dependen, eso es muy importante, miren, del poder de que disponga para asegurar su ejercicio. No lo tienen por sí mismos, ¿verdad? Sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Ese derecho a la igualdad en cuanto a la capacidad, nosotros la compartimos tan igual con los Estados Unidos, ¿verdad? Como con Canadá, con México, con Argentina. Como Estado tenemos esa misma capacidad, esa misma, ¿verdad? No va a depender de nuestro poder económico, nuestro poder militar para imponerlo, solo por el hecho de ser un Estado. El artículo 11, todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfruten los demás estados. Es una obligación, imperativo, debe. Artículo 12 de la Carta de la OEA. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. Deben respetarse todos, en todo lugar, en toda circunstancia. Y el artículo 13 quiero que le pongan atención, el 13. Ahí se les va a poner atención porque retoma un punto que acabamos de ver. Y dice, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento. Quiere decir que para que un Estado exista, ¿necesita su reconocimiento por los demás Estados o no?
¿Qué opinan ustedes? Existe el Estado. ¿Necesita reconocimiento de la comunidad internacional para ser Estado? No, Esa es la pregunta que les hago. Si no me responde, seguimos. Y les va a quedar ahí de... ¿Se necesita o no necesita? Bueno, siempre en este mismo nivel, en este mismo de ideas, les pregunto, ¿el reconocimiento de un Estado es un acto constitutivo o un acto declarativo? Con base al artículo 13 de la Carta de la OEA. Para mí es declarativo. No es la existencia, sino el reconocimiento. Fíjese que yo no tengo el artículo 13 a la mano, pero para mí es, según el artículo 12, que dice que antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho a defender su integridad. Entonces, para mí es que debería ser declarativo nada más. Declarativo. Uh-huh. Sí. Como ven, para que exista un Estado, y eso viene a corroborar lo que hemos dicho, no necesita el reconocimiento de los demás. Para que un Estado sea Estado, ¿qué es lo que necesita? Que reúna sus elementos fundamentales: población, territorio y soberanía, nada más. Por lo tanto, el reconocimiento internacional, como acertadamente lo dijo el compañero William, es un acto declarativo, no constitutivo. Como el matrimonio y la unión de hecho, ¿verdad? El matrimonio es un acto constitutivo, la unión de hecho es un acto declarativo. Igual acá, el reconocimiento de los estados por parte de la comunidad internacional es un acto declarativo, no un acto constitutivo, y el artículo 13 de la Carta de la Organización de Estados Americanos nos lo dice. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento. Su existencia es independiente, existe. El reconocimiento pues, es un acto pues, declarativo, ¿verdad? Formal, que dan los estados. Pero eso no quiere decir que ahí empiece a existir el Estado, no. El Estado ya existe, ¿verdad? Entonces, de los demás estados, aún antes de ser reconocido, mire, aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho a defender su integridad e independencia, como acertadamente dijo el compañero William, ¿verdad? Proveer a su conservación, ese es otro derecho a la conservación, a la prosperidad y por consiguiente de organizarse como mejor como le entendiere, como mejor le entendiere, legislar sobre sus intereses. Totalmente independientes, ¿se dan cuenta? Administrar sus servicios, determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. Todo eso lo puede hacer aún antes de ser reconocido. El ejercicio de esos derechos no tiene otros límites, ¿sí? No tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados. No determinan los derechos de un estado, donde empiezan los derechos de otro estado. Nada más. Nada más. Entonces, para que un estado exista, no necesita el reconocimiento de los demás. Lo que necesita es reunir sus elementos esenciales. Y eso le habíamos dicho, ¿verdad? Y miren, la carta de la OEA viene a ratificar, a confirmar todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué implica el reconocimiento? El artículo 14 nos dice. El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes que para uno y otro determina el derecho internacional. No dice, implica su existencia. ¿Se dan cuenta? Son muy claros.
que es el de nosotros, el de la OEA, tiene mucha vanguardia a nivel internacional, la Carta de la OEA. Siempre. El panamericanismo ha sentado bases muy importantes en el ámbito internacional. ¿Va? Y esta Carta de la OEA, pues, como ven, tiene manifestaciones muy avanzadas, ¿verdad? Este artículo 13 es muy importante, ¿verdad? Ténganlo ahí presente. Sobre el reconocimiento de los estados. Pueden apuntar ahí. Por eso es bueno que tengan sus leyes. Todo lo que hemos dicho ahí, cuestiones fundamentales se pueden apuntar. Yo, cuando he examinado privados, jamás le he impedido a un alumno consultar su ley y que tenga apuntes en la ley. Yo le digo, compañeros, que usted apuntó es porque la ha estudiado, pues. Para mí es importante que usted la tenga subrayada, marginada, apuntada. Para mí es importantísimo ver eso. Para mí. Otros colegas tienen otro criterio, ¿verdad? Pero a mí me interesa porque quiere decir que la han estudiado. Y estas cuestiones, pues hay que ir apuntándolas en el acto para que no se vaya olvidando, ¿verdad? Entonces el 14 sí que implica el reconocimiento. Aceptar la personalidad nada más, no la existencia. La existencia, de hecho, ya la tiene el Estado. ¿Qué es lo que necesita entonces el Estado para existir? Reunir sus elementos esenciales. El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no la autoriza a ejecutar actos injustos contra otros Estados. Entonces tiene derecho también a desarrollar y proteger su existencia. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional, ahí está el territorio, mira, ahí es importante el territorio, ahí se ejerce la soberanía, aquí lo está diciendo, la jurisdicción, ¿verdad? Se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros. Supremacía, ¿verdad?, de la ley y territorialidad de la ley. En principio, porque vamos a ver en derecho de identidad privado que no es así, pero en principio, la ley, toda la ley, se aplica a toda persona dentro del territorio nacional. No hay ninguna persona que va a decir, no, a mí no me lo aplique. Salvo esas excepciones muy calificadas, ¿verdad? El estatuto diplomático, los jefes de Estado, pues es una excepción muy calificada, ¿verdad? Pero en principio, toda la ley se aplica a todos los habitantes, en principio, porque es parte de la soberanía del Estado. Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política, económica, la libre determinación de los pueblos. Y aquí tiene más derechos, miren ustedes. Entonces, tomen su carta de la OEA y leamos a partir del artículo, vamos a ver, 10. El capítulo 4 que dice derechos y deberes fundamentales de los estados. Como ven, está reconocido. ¿Y qué nos dice el doctor Larios? Dice, como personas que son, los estados tienen derechos y obligaciones ante el derecho internacional, ¿verdad? Y hay también convenciones sobre derechos y deberes de los estados. Yo le leí la carta porque para nosotros pues, es mucho más amplia que, ¿verdad?, la convención, pero sí también no deja de ser importante, ¿verdad? Y aquí pues, entonces nos dice que derechos los estados, derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción, derecho a la conservación y a la defensa. México actualmente, ¿verdad?, que se ha visto muy amenazada por los Estados Unidos. Incluso ya está cerrando alianzas con países enormes para que le ayuden. China ya dijo firmes, Rusia ya dijo presente también. Solo ha buscado pues pesos pesados, ¿verdad? Porque dice que no está dispuesto a que Estados Unidos intervenga. Los republicanos están con un deseo enorme. En uno es el pretexto de la droga. Dice que el Estado mexicano no tiene el poder
militar de enfrentar los grupos de narcotráfico, los carteles del narcotráfico de Estados Unidos, que ellos desplazan su ejército para México y combaten directamente a los grupos de traficantes. Es muy delicado, ustedes. Delicadísimo. Y en ese está, ¿verdad? Entonces, derecho a la igualdad, que incluso está plasmada en ley. Cuando miremos eso, vamos a ver que está tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Carta de la OEA. Miren qué importante ese principio, ¿verdad? Aunque hay unos organismos internacionales que aceptan el voto relativo. Vamos a ver qué es. Derecho al respeto mutuo. Todo Estado debe respetar a otro. Derecho a las comunicaciones. Un Estado que no tenga comunicaciones, ustedes, es mucho más grave que antes, ¿va? Imagínense, a principios del siglo XX, solo existía el telégrafo, ¿va? El correo, la radio. ¿Va? Solo esos tres modos de comunicación. Hoy, ¿cuánto hay? ¿A qué velocidad? ¿A qué capacidad? Imagínense, hemos ya tenido oportunidad de traer documentos, ¿verdad? Sí, de emergencia. Y uno toma la foto, ¿verdad? De algún acontecimiento, de alguna cuestión, la transporta a sus redes, ya está en todo el mundo, ustedes. Idéntica. Es increíble. Eso es increíble. Antes aquí en Guatemala, 15 días tardaba una carta de aquí para Quetzaltenango. Nada más para Petén. Cuando venía uno el aviso que alguien había muerto, hasta los 9 días le habían rezado. Lo más sofisticado, un telegrama. Ustedes. A veces tardaba un día en llegar. Después existió el cablegrama, ese era lo último, ¿verdad? El mismo día llegaba, ese era lo último, eran horas. Eran carísimos en ese tiempo, ¿verdad? El telegrama cobraba por palabra. Y en nuestro estudio, a nosotros nos enseñaban a redactar cartas, a redactar telegramas, a doblar, cómo se doblaba una carta. Hasta doblar telegramas, cómo se doblaba, aunque no lo hacíamos, pero sabíamos cómo se doblaba un telegrama. Parte de nuestro estudio. Yo creo que ahora no pueden ni escribir a mano ustedes. Sí, hemos sido, no sé si sea ventaja o desventaja. Bien, entonces vamos a desarrollar con más detenimiento estos temas que dejamos en el tintero para ir terminando y aterrizando, porque ya vamos, la otra semana ya empezamos los primeros parciales, ¿verdad? Según calendario. Sí, Karen. Licenciado, buenas noches. Solo una consulta. ¿Usted a qué hora realizaría el examen? Todavía tenemos que coordinarlo con la autoridad de la facultad, ¿eh? Y los otros Gracias, candidatos. licenciada. Muy amable hoy. ¿No? Dulce. Licenciado, ¿usted nos va a indicar hasta qué página va a llegar del libro Claro, para el parcial? claro. No es una oferta política, ¿verdad? Es de la clase. Tenemos que ver hasta dónde, ¿verdad? Ya estamos Gracias. llegando casi al límite, ¿verdad? Estamos terminando los puntos del límite, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces nos vemos el fin de semana. El viernes, mejor dicho. Feliz noche, Entonces, licenciado. saludarles que se Gracias. cuidan. Se cuidan. Gracias.